nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, voy a invitarlos a que puedan acercarse a la primera carta de Juan. Juan capítulo 2, retomamos la serie, tuvimos ahí paramos la serie por 2 semanas. Y retomamos en el capítulo 2, versículos 18 al 29. Les voy a pedir que lo tengan allí, no lo vamos a leer de corrido ahora, pero nos vamos a ir acercando al texto. Primera de Juan 2, 18 al 29. He titulado el mensaje Permaneciendo firmes en la última hora. En este pasaje, y bueno, los que han llevado la serie y también los que no, Juan nos introduce a un aspecto que es fundamental, podemos decir que es decisivo. Él está diciendo, y lo dice categóricamente, estamos en la última hora. Un tiempo caracterizado por la oposición a Cristo, así lo describe, y por la aparición de falsos maestros. Y da la idea de que está diciendo que cada vez se van a multiplicar más, como esas plagas indeseables. No sé si se han percatado de que no tenemos que esforzarnos para que la tierra produzca hierba mala, pero sí tenemos que esforzarnos para que dé buen fruto. No tenemos que esforzarnos mucho para que nuestra casa se llene de cucarachas o de ratones, ¿verdad? Sino que tenemos que esforzarnos para mantenerlas como a raya, ¿verdad? Fuera de nuestra casa. Algo parecido es lo que está describiendo aquí Juan. Parece ser que él lo que está diciendo es que cada vez se van a proliferar más los falsos maestros, las falsas enseñanzas que atacarán a la iglesia del Señor. Para la iglesia del primer siglo, recordemos que Juan ya es un anciano y estamos en vísperas de que termine el primer siglo de la era cristiana. Esto ya era una realidad palpable. Ya para ese momento los falsos maestros estaban proliferando, aparecían como plaga y Juan estaba muy preocupado por eso. Al punto de que el tono de su epístola, como ya vimos, difiere un poco de las demás epístolas, porque como que va al punto, porque era una cuestión de urgencia. Estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo, lo que acontecía. Para nosotros también sigue siendo igual de vigente, porque si Juan pudo decir al final del primer siglo es la última hora, ¿qué podemos decir nosotros después que han pasado 20 siglos? No pudiéramos decir con Juan también es la última hora, y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que significa esa frase. El error más común, y es a lo que Juan está atacando aquí, a lo que está confrontando con diferentes propósitos, sobre todo para alertar a la iglesia, para proteger a la iglesia, pero también para animar a la iglesia. Y son palabras para nosotros hoy, en este tiempo. Y el error más común, y el que él está atacando y que siempre ha acechado a la iglesia en los diferentes momentos, gira en torno a Cristo y su obra, a la persona, al carácter de Cristo y a su obra. Porque si a nosotros se nos ennublece o se nos derrumba quién es Cristo en realidad y su obra, todo se cae. Y eso Juan lo tenía muy, muy presente. Por eso es que lo enfatiza y lo aborda con tanta urgencia, con tanta solemnidad, si pudiéramos también añadir. Este mensaje entonces no es solo para aquella iglesia, es para nosotros hoy.
como toda la Biblia. Cada texto de la Biblia es para la iglesia, para el creyente de todos los tiempos. No perdamos eso de vista. La vida cristiana firme y fructífera se vive reconociendo los tiempos y permaneciendo en Cristo. Esta podemos decir que es la idea central de este pasaje, o la manera en que nos vamos a acercar al pasaje. La vida cristiana firme y fructífera, que es lo que todos anhelamos, se vive reconociendo los tiempos y permaneciendo en Cristo. Por lo tanto, hay que estar alerta. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que permanecer. De eso se trata la vida cristiana. ¿Cómo podemos entonces vivir firmes y fructíferos en esta hora a la cual Juan está denominando la última hora o el último tiempo? Es una frase sinónima de los postreros tiempos, que tanto se repite en la Biblia, porque este término que usa Juan aquí es muy de él, muy juanino. La última hora, solamente esa frase, esa terminología es usada por él en todo el Nuevo Testamento, pero es sinónimo a cómo otros autores lo abordan. Los últimos tiempos, los postreros tiempos. Entonces, ¿cómo podemos vivir firmes y fructíferos en esta hora? En primer lugar, debemos reconocer el tiempo en que vivimos. Nosotros como cristianos tenemos que entender los tiempos. Tenemos que entender el tiempo en que vivimos. Es una hora, un periodo de oposición a Cristo. Y es lo que está describiendo Juan allí. Ahora, cuando él se lo define como la última hora, ya esto tenemos que explicarlo, porque esto entra tal vez a traer un poco de ruido a nuestro entendimiento. No, porque cuando nosotros pensamos en última hora, estamos pensando como que es un tiempo que ya se está agotando. Y eso está implícito, pero no es necesariamente lo que está diciendo Juan. La manera en que mejor nosotros podemos definir última hora, último tiempo, postreros tiempos, es el periodo que se contempla entre la primera venida de Cristo a esta tierra y su segunda venida, es decir, su retorno. La era de la iglesia, ese es el último tiempo o los postreros tiempos. Ahí entonces cobra sentido cuando nosotros vemos en algo que se escribió hace 2000 años, que el autor está diciendo con toda convicción, estamos en la última hora, son los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque el autor tiene la convicción dada por el Espíritu Santo de que está en el último tiempo, de que es inminente el fin y la venida o el retorno de Cristo. Pero han pasado 2000 años y la pregunta es, ¿estaban equivocados los autores inspirados? No estaban equivocados, sino que el propósito de Dios y el propósito del Espíritu Santo es que la iglesia viva en esa tensión constante, porque el día y la hora en que va a regresar el Señor nadie lo sabe. Y no hay acontecimiento que pueda dar una pista. Ahí tendríamos que definir entonces qué son las señales y cómo las señales de los últimos tiempos tienen que ver o no con esto de lo que está hablando aquí, y es el traslado de la iglesia, en lo que muchas veces nosotros pensamos. Para el traslado de la iglesia no hay señales. Puede ser en cualquier momento. Y es el propósito de Dios que sea así. ¿Para qué? Para que el cristiano de todas las épocas esté apercibido en todo momento. Siempre puede ser ahora. Es por eso la atención y es por eso el énfasis de los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo de que estamos en la última hora. Ahora, no quiere decir que esa última hora pues va a tener un clímax. Y un clímax donde las cosas se van a ir poniendo cada vez más tensas en esa lucha espiritual. Luego él va a hablar del anticristo, de un personaje interesante. Pero lo que está diciendo es, esa última hora ya está caminando. Ya estamos dentro de esa última hora. Aunque va a haber un clímax. Mientras a nosotros nos toca estar apercibidos. Y él lo que está apuntando es el ataque a la iglesia.
Y qué interesante que el ataque a la iglesia cristiana siempre ha venido desde afuera, pero el ataque fundamental a la iglesia cristiana siempre ha venido desde dentro. Y miren cómo lo describe Juan aquí. Si leemos versículos 18 al 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo o última hora. De hecho, así se lee en el idioma original. En el griego es hora, así se lee, hora. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice entonces el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí está el estilo circular de Juan para enfatizar una verdad, una idea. Él está diciendo, ya es la última hora. Y está demostrado porque miren lo que está aconteciendo. Cada vez hay más falsos maestros. Cada vez surgen más anticristos. Y aunque él dice, ustedes han escuchado de un personaje que viene, el anticristo, y no se detiene ahí. Yo no me voy a detener tampoco en el personaje del anticristo, pero es un personaje, podemos decir, escatológico o apocalíptico, un ser humano que va a engañar al mundo, que va a implantar un sistema de paz mundial y de prosperidad mundial como nunca antes visto, de supuesta unidad, y se va a proclamar como si fuera Cristo, y va a ser un farsante en el poder de Satanás, va a engañar a las naciones. Ese personaje que, por supuesto, los teólogos y la iglesia en diferentes épocas ha confundido. Pensaban que era Hitler, y otros pensaban que era Mussolini, y otros pensaban que era hasta Fidel Castro, y otros pensaban que era todo lo que se parecía a ese personaje. Una persona muy astuta, un orador convincente, con gran dominio, con gran poder de convicción, de aglutinar a las masas. Y por eso es que esos personajes lo veían arremetiendo contra la iglesia, porque todos los que he descrito han sido enemigos históricos de Cristo y de la iglesia, por eso los veían como anticristos, y lo fueron. Todos fueron anticristos, pero ninguno de ellos era el anticristo, que va a ser ese personaje de un futuro que todavía no se ha levantado y que va a engañar a las personas. Y Juan no se detiene en ese personaje se va a detener luego, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Pero él se detiene en que lo importante es que hay muchos anticristos. En todas las épocas de la era cristiana, a finales del primer siglo ya había muchos, y hoy hay muchos anticristos, y él los describe. Un anticristo, y ese prefijo anti significa esto, significa o contrario o en lugar de. Las dos cosas están implicadas. Un anticristo es el que es un enemigo, se opone a Cristo, pero es también un farsante que trata de ocupar el lugar de Cristo para provecho personal. Entonces podemos definir que un anticristo es o un falso maestro que arremete contra la iglesia enseñando falsedades, o es alguien que se hace pasar de una manera astuta como un verdadero maestro o predicador o profeta, y que no lo es, porque al final no teme a Dios y su inclinación no es precisamente la gloria de Dios ni la edificación de la iglesia. Como ya se habían levantado muchos anticristos y estaban dañando la iglesia, entonces Juan está apuntando a ellos y los va a describir como son personas, versículo 19, que se desvían desde el seno de la iglesia. Dice que habían salido dentro de la iglesia. Los principales anticristos han tenido una relación con la iglesia, han estado en algún momento involucrados en la iglesia. No estoy hablando de una iglesia local. Yo no estoy diciendo que puede haber un hermano aquí ahora y que decide mañana irse a otra iglesia y no decir que es un anticristo, porque la única iglesia que existe en la tierra no es la de Paso Ancho. Estamos hablando de la iglesia del Señor desde el punto de vista general. Aquellos que salen de las filas de la iglesia y se convierten entonces en enemigos de ella, como era el caso, enseñando falsedades. No permanecen en la fe, son los rasgos, no permanecen en la comunión con los creyentes,
ni con la verdad, pues rechazan la verdad. Son aquellos que comienzan a luchar contra las verdades principales del cristianismo. Niegan la fe y, versículo 26, tratan de engañar a los fieles, porque se convierten en eso, en engañadores. Y es lo más peligroso de todo. Ahora, yo hice aquí una recopilación de las principales desviaciones cristológicas o con relación a Cristo en la historia de la iglesia. No son las únicas, hay muchas más, pero estas son de las principales. Solamente a manera de recordatorio. Por ejemplo, finales del siglo I, ya en los tiempos de Juan, y hasta el siglo II, se levantó algo llamado el docetismo, que negaba que Jesús fuera verdaderamente humano. Ya atentaba contra la verdadera naturaleza de Cristo. En el siglo IV se levantó algo llamado arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. En el siglo V nació algo llamado el nestorianismo y también el monofisismo. ¿De qué se trataba? Confundían o dividían las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, perdiendo la verdad bíblica de quién es Cristo realmente como verdadero Dios y como verdadero hombre. Más adelante, aunque la iglesia afirmó la verdad en diferentes concilios históricos, aparecieron otras distorsiones. En la Edad Media, el catolicismo añadió mediadores humanos, y esto no fue hasta la Edad Media, y prácticas que oscurecieron la suficiencia de la obra de Cristo, poniendo a otros supuestos intermediarios que no son bíblicos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También dañando la esencia de la cristología. En la época moderna, el liberalismo redujo a Jesús a un simple maestro moral, al punto de que se volvió moda que todos creían en Jesús, pero como un maestro más, limitándolo de su divinidad y, por supuesto, contradiciendo la enseñanza bíblica. Hoy en el mundo encontramos movimientos como los testigos de Jehová, que son una versión del arrianismo, que niegan precisamente la deidad de Cristo, el monofisismo, filosofías de la nueva era, el relativismo posmoderno, que es el que más en auge está en estos tiempos, que dice que Jesús es una opción más, pero no el único camino. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, Él, no hay más, la verdad y la vida. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la historia podemos ver tantas formas, muchas bien enmascaradas, de contradecir la verdad bíblica, engañar, si fuera posible, a los creyentes verdaderos, a la iglesia del Señor, tratando de destruirla desde adentro, porque todos estos personajes, Arrio, Nestorio y todos estos personajes que dieron a luz todos estos movimientos sectarios que acabo de mencionar, surgieron de dentro de la iglesia. Y llegaron a ser maestros prominentes hasta que se descubrió que eran falsos creyentes y anticristos. Porque el que niega a Cristo es un anticristo. Así que el error en torno a Cristo es repetitivo. Siempre intenta reducirlo. Siempre. Ya sea negando su humanidad, ya sea negando su divinidad o la suficiencia de su obra. Pero la verdad bíblica confiesa que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si usted quita uno de esos dos aspectos, usted obstaculiza la salvación o destruye el concepto de la salvación y de Cristo como mediador y salvador. Hermanos, no debemos sorprendernos cuando surgen nuevas versiones de viejos errores. Es parte de la última hora. ¿Y qué está diciendo Juan? Ustedes tienen que estar alertas. Ustedes tienen que conocer la palabra. No hay iglesia más vulnerable ante los vientos de doctrina que una iglesia que no conozca la Biblia, que no conozca al Dios de la Biblia. Y ahora estoy pensando en el pastor Samuel Pérez Millos, cuando él dice
Cristo es el gran desconocido de la iglesia moderna. Y él dice, lo vemos en nuestros signos, lo mencionamos constantemente, pero la iglesia no conoce a Cristo. No lo conoce teológicamente y no lo conoce vivencialmente. Porque se ha dejado penetrar por un sinnúmero de filosofías que han venido a mezclarse con la verdad y han venido también a cautivar la mente del creyente para que esté entretenido en muchas cosas. Y los creyentes son expertos en esto y en aquello, pero no son expertos en la palabra de Dios. Y esa es una gran preocupante. Le preocupaba a Juan y nos tiene que preocupar a nosotros hoy. El creyente tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que se inventa cualquier otra persona o cualquier otro tipo de movimiento o de filosofía. Los creyentes necesitan estar bien formados en la cristología bíblica, saber con claridad quién es Jesús. En un mundo lleno de confusión religiosa como el que vivimos nosotros, y también era el de Juan ya a finales del primer siglo, el llamado es a mantener una confesión firme y gozosa. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Eso tiene que ser inamovible. Y el que venga a enseñar otra cosa es un anticristo, como lo desenmascaraba Juan finales del primer siglo. Número 2, ¿cómo podemos vivir firmes y fructíferos en esto a lo que Juan llama la última hora, donde proliferan los falsos maestros? Segundo lugar, aferrándonos a la verdad recibida, la unción del Espíritu y la enseñanza apostólica. Ahí tenemos que aferrarnos nosotros. No podemos soltarnos de ahí. Versículos 20 al 21 dice, cuando acaba de describir a esos anticristos, que eran falsos, que habían estado dentro de la iglesia y salieron, y dice Juan, y cuando salieron para demostrar que en la iglesia cristiana hay muchos enmascarados. Salieron para demostrar que eran falsos. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, hubiesen permanecido con nosotros. Está diciendo Juan. Y miren versículo 20 al 21. Pero vosotros, ya está hablando entonces a la iglesia, a los que son fieles, a los que permanecen. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Qué interesante, Juan le está instruyendo, le está alertando, pero le está diciendo, yo sé que ustedes perciben todo esto. Tal vez no lo podían explicar, pero lo percibían. Eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Porque eso pasa con el creyente verdadero. Usted dice, bueno, es que yo no he ido a un seminario, no he estudiado teología, no domino la terminología esta teológica que dominan los maestros de la Biblia y demás. Claro, pero si usted es creyente y usted tiene al Espíritu Santo, que es lo que significa la unción del Santo, a lo que se refiere Juan ahí, es la presencia del Espíritu Santo, usted sabe cuando está frente a un mentiroso. Usted sabe cuando está frente a un farsante. Usted sabe cuando está frente a una mentira y no a la verdad de la palabra. Porque Juan apela a la unción del Santo, la presencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, alguien que conoce la Biblia de punta a punta, la puede conocer de memoria, la puede conocer en sus idiomas originales, puede haber estudiado teología. Si no tiene al Espíritu Santo, está perdido. Porque no puede discernir la verdad del error. Porque él mismo, lo define Juan, vive en la mentira. Porque no tiene a Cristo en su vida. Por eso si usted está leyendo la Biblia y usted no comprende, ore al Señor. Por supuesto hay una función de parte de los maestros para que también enseñen y asistan y discipulen, pero ora al Señor. No tome un libro, a la Biblia como un libro más. Léalo como un libro más en el sentido de que tiene que leerlo y estudiarlo y escudriñarlo, pero siempre entienda que es un libro que supera a los demás libros, porque es el libro de Dios.
y sin el auxilio del Espíritu Santo que inspiró a los autores humanos para que escribieran la Biblia sin error, sin el auxilio de ese Espíritu que inspiró a los autores, nosotros no podemos ser iluminados para comprender la palabra de Dios. Por lo tanto, no es posible crecer en la fe si no tenemos fe. No es posible crecer en el conocimiento de Dios si no tenemos a Dios. Necesitamos tener a Cristo, volvernos a Él, el Espíritu Santo, lo veíamos en la clase, eso es regeneración. Cuando creemos ocurre un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da una nueva naturaleza. Nuestro espíritu vive a partir de la fe en Cristo. Y el Espíritu Santo entonces no se retira más de nosotros y nos capacita para comprender su palabra y poder distinguir el error de los falsos maestros. Ahora, cuando luego dice él en el 24, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Dice luego, el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué interesante, cuando Juan sigue hablando de la presencia del Espíritu y cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero está refiriéndose a aquellos falsos maestros. Ustedes no tienen necesidad de que nadie venga a enseñarle otra cosa que no es lo que ya ustedes han recibido de parte de Dios y va confirmado por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir, como algunos han interpretado, que no es necesario estudiar la Biblia, que no es necesario ir a un seminario para los que se preparan para enseñar la Biblia, porque tenemos al Espíritu Santo. De esa distorsión han nacido muchos problemas. Porque no es Juan no está diciendo eso. Y fíjense, si no está diciendo eso, que él está escribiendo una carta instruyendo a la iglesia. Y él era un maestro y un pastor de la iglesia. Entonces no significa que la iglesia no necesita maestros, no significa que los maestros y predicadores no tengan que prepararse y estudiar a profundidad la palabra de Dios para poder enseñarla correctamente. Lo que significa es que sin el Espíritu Santo todo eso se vuelve en vano. Yo enfatizo mucho cuando enseño en instituciones teológicas y sobre todo materias que son técnicas como la hermenéutica, como la exégesis, y le enfatizo mucho a los hermanos y les digo, si ustedes terminan confiando en los métodos, están perdidos. Si ustedes terminan confiando en todo lo que conocen de terminología, de lingüística, de sintaxis, de idiomas bíblicos, de principios hermenéuticos que son principios de interpretación, si terminan poniendo su confianza en eso para relacionarse con Dios y con su palabra, están perdidos. Porque sin el auxilio del Espíritu Santo, todo eso se vuelve en un tecnicismo y en un academicismo vano. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. Estudio de la palabra, pero con la guía y auxilio del Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestras mentes y prepara nuestros corazones para poder discernir la verdad del error. Dos características de los cristianos verdaderos que los distingue de los anticristos, los pueden ver ahí, versículos 20 al 21. El Espíritu Santo en sus vidas. Los anticristos pueden saber mucha palabra, pueden saber de la Biblia más que cualquier otro. Si no tienen al Espíritu Santo y no lo tienen, son engañadores, terminan distorsionando la palabra, terminan buscando su propio provecho, manipular a la gente. Porque un anticristo no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Espíritu. Entonces, algo que distingue a un verdadero creyente es la presencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, que lo ayuda a detectar el error. Alguien dijo, y creo que en algún momento lo mencioné, existen dos clases de falsos maestros o de anticristos. Los que enseñan la falsedad por ignorancia
o los que enseñan la falsedad a propósito para provecho personal? Y esa persona dijo, evítalos a ambos, huye de ambos. No sabe lo que está enseñando porque no lo conoce, que no lo enseñe. ¿Cómo nos vamos a atrever a enseñar lo que no conocemos? Ni lo que vivimos. Y está enseñando falsedades para provecho personal, como el famoso y tristemente célebre evangelio de la prosperidad, donde usted entra por la iglesia y lo único que se habla es de recoger dinero. Y todo gira alrededor del dinero. Falso evangelio. Anticristos. Destruyendo la doctrina bíblica, destruyendo la obra de Cristo, atentando contra la iglesia, confundiendo a la gente. Como creyentes debemos cultivar ambos aspectos, el estudio fiel de la palabra y la dependencia del Espíritu Santo en oración. Los dos, como dijo Spurgeon, no se pueden separar. Él lo definió como el inhalar y exhalar. Así es la oración en dependencia del Espíritu Santo para poder comprender la verdad de la palabra y la lectura y estudio de la palabra. No podemos separar una de la otra, van juntas. No podemos vivir la vida cristiana sin una de las dos. Y en tercer lugar, hermanos, permaneciendo en Cristo para que produce confianza y fruto en nosotros. ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? Bueno, es un rasgo del creyente verdadero. En el debate que hicimos, el conversatorio que hicimos hoy, hablando de la salvación, que la salvación incluye, entre otras cosas, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación, y hacíamos énfasis en que la glorificación es también ya un hecho. Incluso citamos un texto que lo presenta en tiempo pasado, cuando todavía no se ha consumado, hablando de la garantía de que la vida eterna no es algo del futuro del creyente, sino que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Aunque la consumación todavía no se ha llevado a cabo, pero es absolutamente cierto, certero en la vida del creyente. Y lo veíamos como un rasgo. Es un rasgo de la vida cristiana. Y aquí encontramos un rasgo de la vida cristiana, es permanecer en Cristo. El creyente verdadero ha sido regenerado, ha sido justificado. El creyente verdadero vive en santidad de vida. Aunque puede tener altos y bajos, pero vive en santidad de vida porque el Espíritu Santo le hace perseverar y le espera la glorificación. De la misma manera, eso significa permanecer en Cristo. El verdadero creyente permanece. Puede caer, pero permanece. A diferencia del anticristo, de los anticristos, donde Juan está diciendo, salieron de nosotros, y ahí está. Pueden ver en su enseñanza, en su vida, en su práctica, que no eran de nosotros. Por eso podemos afirmar con toda certeza, el que es de Cristo, siempre es de Cristo. El que estuvo y se fue y nunca volvió y le viró la espalda a Cristo, nunca lo fue. No existe tal cosa como un antiguo cristiano. Yo era cristiano. No es posible. O eres cristiano o nunca fuiste cristiano. Y es lo que está enfatizando Juan. Aquí, versículos 24 y 25, lo vuelvo a leer. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y lo que Juan está diciendo es que es una marca. La verdad del Evangelio permanece en aquellos que realmente han conocido el Evangelio. Ya han tenido una experiencia de salvación con Cristo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y leo versículos 28 y 29, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cómo termina. Rasgo característico
del verdadero creyente. Un verdadero creyente, dice, vive en justicia. No es justo como Cristo, pero se parece. Lo imita. Persigue la justicia. Un verdadero creyente no puede ser alguien que vive y que cuando usted lo ve, no parece un creyente. Si no parece un creyente, posiblemente no lo sea. Porque no ha habido una transformación de vida. Porque no hay temor de Dios. Porque hay complacencia en el pecado. Porque no hay sentimiento de culpa cuando peca. Pero un creyente odia el pecado. Y cuando peca, se siente mal. Y sabe que ha pecado contra Dios. Y va en arrepentimiento y fe a Dios. Porque es un verdadero creyente. Y porque el Espíritu Santo le da convicción de pecado a esa persona. Así que la seguridad, la promesa de la vida eterna y la confianza cuando Cristo regrese son, diríamos, señales de que estamos frente a un verdadero creyente. Y tiene que haber también un fruto visible, la práctica de la justicia como evidencia de haber nacido de Dios. Permanecer en la palabra asegura nuestra doctrina, y eso lo está enfatizando Juan ahí. Por eso le dice, lo que han escuchado desde el principio, no se vayan ni a la izquierda ni a la derecha, aférrense a la verdad de Dios con todas sus fuerzas. Y eso va a asegurar que cada vez sean más sólidos ante las acechanzas de los falsos maestros, de los falsos cristos. Permanecer en Cristo asegura nuestra comunión y esperanza. Cuando permanecemos en Él, eso está confirmando de que somos de Él. Es a lo que se refiere Juan. Y permanecer en la justicia evidencia nuestra relación con Cristo. No puede ser que nosotros tengamos una relación con Cristo y nuestra vida no evidencie eso. No es posible. No es posible que usted todos los días hable con su Señor que es santo y puro. No es posible que todos los días usted se acerque a la palabra del Señor que es santa y pura y usted viva una vida de injusticia y de impureza. No es posible. En la medida en que estamos más cerca de la santidad del Señor, de la pureza del Señor, en esa medida nosotros vamos a ser transformados. Y eso es lo que hablábamos de la santificación. Es un proceso que dura toda nuestra vida aquí en esta tierra, pero que lo que se espera es que sea marcado en ascenso. Se espera que cada vez el creyente, por cuanto conoce más de su Señor, por cuanto conoce más de su palabra, por cuanto el Espíritu Santo habita en él, cada vez ese creyente esté más cerca del Señor y se parezca cada vez más a su Señor. Y eso es lo que está enfatizando Juan aquí y lo va a estar enfatizando a lo largo de toda la carta. La vida cristiana se trata de constancia más que de intensidad momentánea. Yo no le tengo mucha fe, y lo digo con toda sinceridad, a una profesión de fe en medio de una euforia emocional. No quiere decir que no pueda uno emocionarse cuando escucha el Evangelio y se reconoce un pecador y encuentra en Cristo su Salvador. Usted se puede emocionar, puede llorar y puede ser obra del Espíritu Santo. A lo que me refiero es a dichos espectáculos que se han hecho famosos también dentro del marco de la iglesia cristiana, donde yo que he leído del tema, ocurren cosas como estas. Una campaña evangelística, procuramos que se convierta un número de personas, porque a veces hay hasta metas, como si dependiera de nosotros cuántos se van a convertir, como si nosotros pudiéramos convertir a alguien. Y miren lo que algunos han hecho. Tenemos aquí a 200 que van a simular. Cuando se haga el llamamiento en un estadio, en un teatro, ellos van a simular que están creyendo en Cristo para que el resto lo vea y se levanten. Y después digan, se convirtieron 200 personas. Falsedad, manipulación. ¿Entienden el peligro? Ese tipo de énfasis no lo vamos a encontrar. Cuando vemos que se convirtieron como 3,000 personas, dice el libro de los Hechos, el primer discurso o sermón de Pedro, no hubo este tipo de manipulación.
lo que hubo fue exposición de la palabra, confrontar al pecador con su condición espiritual, presentarlo delante de Cristo, que ellos tenían la responsabilidad de haber crucificado al propio Cristo, y cuando ellos sintieron el impacto de la palabra y la influencia del Espíritu Santo en su vida, se arrepintieron y con pujidos, dice, de corazón vinieron, y dice, y que aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Fue natural, porque es la palabra y el Espíritu Santo quien se encarga de hacer esa obra en la vida del creyente. Por eso la vida cristiana se trata de constancia más que de intensidad momentánea. Un verdadero discípulo no se mide solo por lo que hace en un momento de fervor, sino por el hábito diario de permanecer en Cristo. Y usted sabe que tiene frente a un creyente genuino, no cuando hace cosas extraordinarias, sino cuando vive una vida común y corriente, pero en lealtad y sumisión al Señor. Ahí usted tiene frente a un creyente genuino, verdadero. Permanecer en Cristo nos libra de dos peligros: el temor al futuro, porque sabemos que su venida será motivo de gozo y no de vergüenza. No nos estamos escondiendo de Dios, al contrario, vivimos delante de Dios gozosos. Eso es un verdadero creyente. Y la inconstancia en el presente, porque sabemos que nuestra vida debe dar fruto de justicia. Perseverar en Cristo significa vivir cada día en obediencia, en dependencia y en esperanza, sabiendo que la meta final es verle y estar con Él para siempre. Entonces, si hay alguien aquí en esta hora que no tiene la convicción de que es un hijo de Dios, de que no tiene la convicción de que cuando parta de esta vida va a la presencia de Dios para siempre, si aún hoy no conoces o no tienes la seguridad de que conoces personalmente, relacionalmente a Cristo por medio de la fe, este es el momento para entender por qué permanecer en Él es tan vital. Porque o estás en Cristo o estás fuera de Cristo, sin Él. Y eso es fundamental. La verdadera seguridad y la vida eterna no se obtienen por esfuerzo humano, conocimiento o religiosidad, sino solo por fe en Jesús como Señor y Salvador. Como veía alguien que preguntaba en las redes hace poco y decía: si no voy a ninguna iglesia, ¿puedo ser cristiano? Y yo decía, qué interesante respuesta, porque es un sí y es un no. Es un sí en el sentido explícito de que usted no necesita ir a una iglesia para ser un cristiano. Usted, para ser un cristiano, tiene que volverse a Cristo. Pero es un no porque el verdadero cristiano se congrega con otros cristianos de manera natural. Porque esa es otra falsa enseñanza que está llegando hoy, está penetrando. Es la vida cristiana en solitario. Usted puede ser un cristiano en solitario, pero se supone que un cristiano verdadero tiene la convicción de que necesita caminar con otros cristianos, porque forma parte del plan de Dios para el creyente, sea en esta iglesia o en otra, pero en un lugar donde se reúna el pueblo de Dios para adorar juntos. Es el ambiente propicio para que el creyente crezca, madure. Ningún creyente madura siguiendo predicadores, por fieles que sean, desde su casa. Ningún creyente madura sin relacionarse con otros creyentes. No es posible. El creyente madura y crece a la par de otros creyentes que viven y experimentan las mismas vicisitudes, luchas que experimenta el creyente en esta tierra. Las enseñanzas de Juan pueden resumirse así, con esto ya termino. Reconozcamos que la oposición a Cristo no debe sorprendernos. No nos sorprendamos, hermano, y tristemente va a ir en aumento. Pero tampoco debe debilitarnos. Aferrémonos a la palabra y al Espíritu, evitando los extremos de la autosuficiencia. No pensemos que en nuestras fuerzas podemos vivir la vida cristiana, no es posible. Y mucho menos aferrarnos al intelectualismo, algo a lo que advierto una y otra vez, sobre todo los estudiantes de teología, que a veces creen que porque saben un poco de teología ya son, y comienzan a volverse vanagloriosos.
Y sobre todo permanezcamos en Cristo cada día, porque sólo así tendremos confianza en su venida y una vida que muestre el fruto de la justicia. La pregunta es, ¿todos los que estamos aquí tenemos esa convicción de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos a Él, de que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para discernir la verdad del error, que cuando partamos de esta tierra iremos para siempre con nuestro Señor? Si hay alguien que no está seguro, que no pase este día sin que usted se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe, pues nada más es más importante. El Señor les bendiga, mis hermanos. Termino con esta frase: la verdadera seguridad en la última hora está en permanecer en Cristo, en su verdad y en su justicia. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por alentarnos, por exhortarnos, por corregirnos también. Son tiempos difíciles, como lo definía el apóstol Pablo cuando escribía a su discípulo Timoteo, tiempos peligrosos. Se levantan muchos autodenominados pastores, profetas, maestros, para enseñar falsedades, para confundir, Señor, a la iglesia. Rogamos por esta iglesia y rogamos por todas las iglesias de esta nación. Se dijo, y con mucha certeza hace un momento, que si algo necesita esta nación y todas las naciones es a Cristo, que la esperanza no está en un movimiento político, ni en un partido, ni en un aliado, por poderoso que sea. La esperanza está en Cristo. Solamente somos libres en ti. Podemos tener libertad externa, pero si no hay libertad en nuestro corazón, somos esclavos. Señor, que podamos atesorar estas verdades en nuestro corazón y desde este punto de vista orar por esta nación. Te pedimos que tú bendigas esta nación. Gracias porque el Evangelio llegó a ella, ha resplandecido en ella, pero necesita seguir resplandeciendo, Señor. Que tu iglesia sea liberada de tantas falsedades que hoy imperan en este mundo, Señor. Que tu Evangelio sea proclamado fielmente, para que tu iglesia sea eso, una iglesia sin mancha, sin arruga, por la cual tú vendrás. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.